Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, el día de hoy tengo el privilegio de poder estar con dos grandes amigos, con Samuel Ávila de Durango. Buenas nuevas para Durango, la iglesia ya, una iglesia muy creciente. Y también a Daniel Cabrera, evangelista y pastor también de allá de Aliento de Vida, en Buenos Aires. Y su servidor aquí, Enrique Cabrera, el pastor de la iglesia catedral aquí en Beaumont. Bueno, chicos, hemos estado platicando un poquito y yo quisiera hacerles una pregunta, y esta pregunta está un poquito más abierto, ¿no? Es para todo mundo, para todas las personas, incluyéndonos nosotros que trabajamos en el ministerio. Y la pregunta es, ¿tenemos problemas? Qué buena pregunta que acabas de hacer, ¿verdad? Sí. ¿Quién está exento de no tener problemas? Creo que la mayoría de nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones que no podemos lidiar y las llamamos un problema. Todo lo que no podemos resolver lo llamamos como problema. Así es. Y Samuel, yo creo que los problemas es el común denominador en todos lados. Aquí la diferencia está entre las personas que lo reconocen y los que no lo reconocen, ¿verdad? Exacto. Pero creo que si somos honestos, en el pastorado, una de las personas quienes más problemas tenemos somos los pastores. Y bueno, se trata de lidiar a veces no nada más con nuestros propios problemas, sino hasta con los de la demás gente. Pero hay una bendición, un aprendizaje en todo esto. Y bueno, es de lo que estaremos hablando en estos próximos minutos. Así es, bueno. y bueno, decías, Samuel, de que aún en el ministerio tenemos problemas. Ahora, yo creo que todos tenemos problemas, como decías, Daniel, y cuando los aceptamos podemos lidiar. Ahora, ¿qué tan frecuente o qué tan rápido debemos de lidiarlos? Yo creo que el abordar un problema, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Así es. Darnos cuenta de que estamos metidos en una situación que no podemos resolver, y cuanto más rápido nosotros nos damos cuenta de esa situación, más pronto tendremos una puerta para poder salir. Y de allí poder encontrar la manera de cuál va a ser el camino que vamos a tomar para resolver ese problema. Porque el problema podemos ser nosotros, el problema puede ser de otras personas que también nos involucran a nosotros, o el problema está en un lugar que necesitamos resolverlo. Y en base a lo que tengamos por delante vamos a ver de qué manera abordar ese problema. Entonces sería lo más pronto posible, porque mientras más más se alarga, más grande incluso a veces se vuelve el problema, ¿no? Es que se agranda el problema. Entonces, quizás comienza como un pequeño problema, quizás hasta no es un problema, es una dificultad, que al no tener el carácter de enfrentarla o de tratar de resolverla, realmente después se transforma en un problema. Así es. Y creo que es muy saludable siempre evaluarnos. Nosotros hay un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, donde el apóstol Pablo le habla a este pueblo de los Gálatas y les dice: así que cada uno de vosotros someta a prueba su propia obra. O sea, cada quien analícese. ¿Cómo está su vida? Y yo creo que es importante y saludable, como lo decía hace un instante, el analizarnos, analizar nuestra persona y inmediatamente, con toda la honestidad y la sinceridad, atacar el problema con la consejería, la ayuda y la guianza de Dios. Exacto. Buscar consejería, como decían, bueno, ustedes dos, buscar ayuda de Dios, buscar ayuda lo más pronto posible para poder resolver ese problema. Todos, como decía Daniel, como decía también Samuel, todos tenemos problemas, no estamos exentos, pero debemos buscar la ayuda lo más pronto posible. Ayuda en el Señor, buscar amigos, personas que puedan ayudarnos para poder resolverlo lo más pronto posible. Ahora, siguiente, quiero también hacerles una pregunta un poquito chistosa, porque como pastores, ministros, ustedes saben bien de lo que voy a hablar. Por ejemplo, amigos. Yo sé que es muy importante tener amigos, pero en el ministerio tiende a ser muy solitario. ¿Qué piensan? ¿Necesitamos amigos o...? Sí, claro que todo el mundo necesita tener, aunque sea un amigo, pero hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos realmente solos. Y a veces no solamente nos encontramos solos, sino que a veces nos encontramos solos y con un problema. Así es. Y que eso agrava la situación y que realmente eso daña
nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar y saber que si estamos con las personas correctas, nos van a dar las palabras correctas. Pero a veces no aparecen esas personas correctas. Y cuando no aparece, tenemos que tener la valentía de saber, de poder descansar en Dios, que Él es nuestro mejor amigo. Y en nuestro ministerio sucede y muchas veces esto. Claro. Así es. Samuel, por ejemplo, como pastores, ¿no? Como ministros, ¿qué tan difícil es encontrar amigos en la iglesia, por decirlo así? Porque la mayoría de las personas de la iglesia, obviamente, cuando acuden al pastor, acuden en busca de ayuda. Entonces tiende uno como que a dar, ¿no? A dar. Entonces, ¿se vuelve difícil encontrar amigos en la iglesia? O sea, por esta razón. Fíjate que siempre, si somos honestos en nosotros como pastores, al menos en mi caso, yo lo digo por mí, hay cierto temor a la apertura. Porque a veces dices, bueno, es que si le cuento al hermano o a la hermana mis problemas, tal vez ellos van a pensar que soy débil, ¿verdad? Y ya no van a tener la confianza de venir y acercarse conmigo a demostrarme o a compartirme sus debilidades. Pero yo creo que nosotros como servidores de Dios tenemos que ser también muy sabios a la hora de buscar un consejero. Exacto. No podemos refugiarnos en cualquier persona. Así es. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error más grande que el que queremos en realidad solucionar. Uno de los principios fundamentales en los que yo me he basado todos estos años para pedir un consejo a alguien, primeramente yo veo la vida de esa persona. Si es una persona que respalda con su testimonio, con su forma de vida, con sus hechos, lo que me está diciendo, adelante. Yo abro mi corazón, abro mi mente, mi oído para recibir lo que él tiene que decirme de parte de Dios como un consejo. Y volviendo a la pregunta, sí es difícil, pero creo que los hay. Siempre Dios pone a alguien en el camino. Dios pone a alguien, exactamente. Siempre Dios pone a alguien que nos pueda ayudar, que pueda lidiar con nosotros en esa situación y que podamos aprender de esa situación. Así es. Porque a veces creemos y está esa fantasía de que muchas veces de que vienen a preguntarnos y pensar que nosotros tenemos la respuesta para todas las cosas, y hasta a veces nosotros mismos nos equivocamos en pensar de que nosotros mismos podemos ayudarnos a nosotros mismos. Sí, perdón que te interrumpa, Daniel. Me hace acordar mucho. Obviamente tengo tengo la bendición de tener amigos en el ministerio, pero también personas que aprendo mucho como mentores. Y uno de ellos me decía de que hay veces que dice, debemos de decir nosotros cuando alguien nos pregunta, nos viene con algo y de verdad no sabemos, decirle no sé, pero déjame orar. decía él es un ministro de una mega iglesia y decía él, y hay veces que me han venido y yo les he tenido que decir, no sé, pero déjame orar contigo. Vamos a buscar con Dios. Busquemos guía entre los dos. Pero dice él que es muy difícil a veces tener que decirle que no sé. Pero porque, no tendemos, como dices tú, tener la tentación de resolverlo aún si no tenemos la respuesta correcta, ¿no? Y yo creo que sí hay grandeza también de parte de uno. Cuando uno reconoce que la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Así es. Y nosotros no tenemos por qué fundamentar que todo lo podemos resolver, que todo lo sabemos, que todo nosotros solos podemos. En realidad, cuando nosotros mostramos que somos débil en el sentido de en el momento de cuando estamos necesitando una respuesta a nuestra vida. Creo que ahí le damos lugar a que el Espíritu Santo opere en nosotros. Si no, ¿cuál es el lugar de Dios en nuestras vidas? Así es. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Primero cerramos esta, ¿no? De que sí necesitamos amigos. Claro, por supuesto. No podemos estar solos, no podemos hacer ministerio solos porque tendemos a cansarnos, somos seres humanos. Entonces, de aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué hay de mentores? ¿Qué tan importante es tener mentores? Personas que te aconsejen, alguien que tiene mayor experiencia posiblemente, alguien que tenga una
una visión muy grande y que Dios lo está usando y que podemos aprender de esa persona. ¿Qué piensan de esto? En mi caso, no sé, Samuel, seguramente que en el de usted, en el tuyo también, Enrique, en mi caso, desde muy joven siempre tuve un referente. Hubo veces en mi vida que no es que me lo enseñaron a esto, sino es que como que yo me daba cuenta de que cuando buscaba en alguien que estaba más alto que yo, que era más grande en edad o en experiencia, me daba cuenta que podía aprender de ese alguien. Y después cuando uno va aprendiendo, uno va haciendo cursos, uno se va dando cuenta de que la vida de otros puede enriquecer nuestras vidas, ahí descubrimos que lo que nosotros no tenemos, otros los pueden tener y puede ser de gran bendición para nuestras vidas. Yo amo la gente que sabe inspirar, la gente que puede mostrarte. La vez pasada veía como un hombre tan sencillo podía resolver cosas tan difíciles. Y yo dije, Señor, qué bueno es tener eso, ¿verdad? Y podemos copiar lo bueno de esas personas para que nuestra vida pueda ser enriquecida. Así es. Creo que es muy saludable, muy recomendable que busquemos tener esos mentores, como ya lo decía hace un momento, que sean personas con el respaldo de Dios, con experiencia, como dicen ya, con bastantes millas, ¿verdad? Sí. En el caso mío, puedo hablar de esto con experiencia propia. Mis pastores, que son mis padres terrenales y padres espirituales, tienen ya 35 años de ministerio. Y creo que han sido una pieza fundamental y clave en mi vida para permanecer de pie hasta este día. Así, desde mi niñez, literal, en todos los aspectos. No hay decisión, hasta ahorita yo ya soy un hombre casado con 37 años y hasta ahorita no hay decisión que tome sin antes consultarlos a ellos. Por mínima que sea la decisión. A veces yo veo que las personas me miran y me dicen, no, exageras demasiado, todo le tienes que avisar a tu papá, a tu mamá. No es tanto avisar, sino al yo avisarles, al buscar a ellos su consejo, es para yo estar bajo su cobertura, porque los he reconocido como mis mentores y puedo decir, como ya lo dije ahorita, ha sido clave para mí la mentoría de parte de ellos. Hay algunos otros hombres de Dios quienes he conocido a lo largo de estos años de ministerio, en quien también he podido refugiarme, he podido encontrar un amigo y bueno, creo que es muy saludable, muy recomendable para todos buscar un mentor. Claro, claro. Y hablando de esto, hay algo que lamentablemente hay una necesidad muy fuerte en el ministerio. Leía un libro de un pastor que tenía una mega iglesia, pero enorme, y él, en vez de seguir con esto, cerró básicamente la iglesia y abrió muchísimas. O sea, de esa misma iglesia abrió varias. Entonces, él dio oportunidad a otros pastores a abrir, empezó a levantar más pastores y abrir, como que cerró la mega iglesia y los dividió en varias iglesias pequeñas, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero lo que él empezó a hacer es a levantar más pastores. Está haciendo un trabajo impresionante. Pero bueno, él leía un libro de él que decía que una de las preocupaciones que él tenía es que la mayoría de los pastores jóvenes que se están levantando, o que Dios está levantando, están careciendo de consejería, de consejos de alguien que tenga más experiencia, ¿no? de mentores. Entonces, lamentablemente muchos pastores jóvenes se levantan y dicen, yo no necesito a nadie. Entonces, y es un problema. Entonces, mi pastor, por ejemplo, general, que es básicamente mi padre espiritual, que me ayuda muchísimo, como con mentorías y también con guianza, con todo. Y él es muy fuerte hablando de la importancia de tener un Elías, ¿no? Y un Elías tener un Eliseo. Y la importancia del manto, cuando Elías Dios lo levantó. Recuerdan que tiró el manto y lo tomó Eliseo. Dice que hay un, en inglés dicen gap, ¿no? Hay como un abismo ahí entre
entre ese Elías y Eliseo. En ese hay un abismo en que este Eliseo reciba esa capa, por decirlo así, ¿no? Entonces, queriendo decir, ¿no? Tener personas que puedan ayudar a otros más jóvenes. Exacto. Y parece que se ha perdido, hay un espíritu que hay una falta, mejor dicho, de padre. Hay una falta de padre, hay un espíritu de huérfano, ¿no? De huerfandad. De huerfandad en el ministerio. Yo creo que a veces la gente, inclusive muchos ministros y líderes, confunden en tener un mentor, tener a alguien que los esté ayudando o los esté apoyando y les diga la realidad y la cruel realidad. Así es. Porque una cosa es que te digan la verdad o la cruel realidad, pero también encontramos que aunque hay un liderazgo que en este momento está tratando de buscar aprobación en todo lo que hace, y con tal de buscar aprobación, con tal que se le diga, sí, está bien lo que estás haciendo, o con tal de mantener un sistema, una forma, porque está encaprichado en algo, trata de buscar la aprobación y de que los demás le digan, sí, está bien lo que estás haciendo, cuando en realidad debería buscar un mentor que tenga una perspectiva diferente, que tenga una perspectiva distinta y saludable, y que le pueda decir, mira, realmente lo que estás haciendo, una parte está bien, pero la otra parte no está bien. Porque en realidad esto es así. No siempre todo lo que hacemos está bien al 100%. Siempre hay un margen que tenemos de error, pero también hay un margen en el que tenemos que corregir para poder alcanzar el objetivo final. Y eso es bueno, pero estamos careciendo, como decís, Enrique, como vos también lo dijiste, Samuel, estamos careciendo de esa paternidad. Ahora, la bendición tan grande que tú tienes, Samuel, es que tu padre mismo, o sea, tu padre biológico, es esa persona que, Así es, que ha venido a jugar ese papel importante. Eso es una bendición. por supuesto. Es una bendición. Sí. Ahora, en este proceso, ¿no? de cambio, por ejemplo, cuando el líder joven está tomando ya la posición, está tomando un rol más importante, más protagonista en el ministerio. Es el momento más crucial, ¿no? donde uno necesita precisamente ese consejo de la persona. Así es. Porque podemos tener mucha creatividad y mucha inteligencia, pero la experiencia nos hace falta. Definitivamente. Y bueno, soy tan afortunado que no solamente es por parte de mi padre biológico esa cobertura o esa mentoría, sino de mi madre. Mi madre es una mujer muy, muy sabia que, pues, de alguna manera a la par me ha sobrellevado con mi papá, me han enseñado, me han corregido, como Claro. lo acabas de decir ahorita, Daniel. Y pues son cosas que a veces no queremos mencionar, pero hay que mencionarlas. Me han corregido, vamos a decirlo, me han disciplinado. Yo recuerdo desde que yo tengo memoria que estoy en la iglesia, había periodos en los que ellos me disciplinaban. Yo comencé tocando en la alabanza. Pero si yo en casa no me portaba bien, no hacía mis labores o había quejas sobre mí, yo no podía subir a tocar la batería, que era mi pasión en aquel entonces. Había que asumir las consecuencias, ¿verdad? Y desde ahí comienza, Claro. hoy yo agradezco a Dios por todo lo que mis padres hicieron y siguen haciendo por mí hasta la fecha. Y bueno, pues es algo que ahora me toca ya también a mí dar a otros. Exacto, ¿sí? Ahora yo estoy sembrando eso en la vida de otros. Hay generaciones que vienen también detrás Así de es. nosotros. Exacto. Bueno, yo también soy un afortunado en ese sentido porque mis padres también son pastores y recuerdo siempre que en mi juventud mi padre siempre fue un hombre de tremenda oración. Él se encerraba en su cuarto y oraba, y yo cuando era joven me di cuenta que tenía 14, 15, 13 años y que en casa estábamos pasando por situaciones difíciles. Yo veía que mi padre siempre consultaba a Dios y eso me quedó sumamente grabado, que de hecho me quedó tan grabado que me gusta que cuando nosotros estamos pasando por un problema en la familia o un conflicto, me gusta que mis hijos me vean que al primero que yo recurro es a Dios.
Amén. me vean ellos orando. Wow. Y quiero que ellos puedan ver, que ellos que son mi próxima generación que está viniendo, vean que también estamos buscando a Dios. Y somos realmente en eso bendecidos. Amén. Qué excelente. Pues bueno, dejamos aquí, podemos seguir platicando Sí, más, claro. pero dejamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que pues esta plática que hemos tenido pueda bendecir sus vidas. Y bueno, estamos para servirles. Samuel Ávila, de Buenas Nuevas para Durango, Daniel Cabrera, de Aliento de Vida en Buenos Aires, y su servidor aquí, Pastor Enrique Cabrera, de la Iglesia Catedral. Bendiciones. 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 Saludos a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Así es.